Vamos a hacer una oración para empezar y les vamos a ir comentando un poquito de qué vamos a charlar hoy en el vivo. Así que vamos a hacer Dale. una oración. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por guardarnos, por protegernos, por estar siempre en todo momento en nuestra vida. Te pedimos que nos guardes y protejas en todo momento y a nuestras familias. Te pedimos que guardes y protejas a los que están del otro lado, en el vivo. Y que los guardes y protejas en sus áreas, en todas sus áreas, y los encomendamos todos en tus manos. Encomendamos a todos nosotros en tus manos. Te pedimos que nos brindes sabiduría para todos nuestros proyectos y para lo que vamos a charlar hoy. Y te pedimos también, papá, por aquellos hermanos que están en el mundo, que están siendo perseguidos, no la están pasando muy bien. Te pedimos que los guardes y protejas. También te pedimos por aquellas personas que tienen problemas con esta enfermedad del coronavirus o COVID. Y también ante cualquier otra enfermedad te pedimos que los guardes y protejas y los encomendamos en tus manos. Te pedimos por los hermanos, que los guardes y protejas. Y encomendamos todo en tus manos, papá. Y te damos gracias por todo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias, papá, a Jesucristo, nuestro Salvador. Te lo pedimos y te damos gracias. Gracias por venir, por todo lo que pasó por nosotros. Y te damos gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el otro día Julie me estuvo hablando sobre un capítulo de Romanos que estaba muy bueno. Me dice, ¿qué te parece si tocamos esto? Y le digo, sí, me parece que está muy bien, está muy bueno para charlarlo. Y eso era lo que queríamos hablar hoy, un poquito sobre Romanos en el capítulo 14 y también un poco del capítulo 15. Antes de entrar a eso, queremos recordarles que nos pueden contactar a través de nuestras redes y nuestra página web. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok también, como somosuno.red. Y también nos pueden encontrar en nuestra página web, somosunored.ar. También nos pueden mandar un mail a info@somosunored.ar. También si quieren contactarnos por cualquier cuestión que nos quieran decir o quieran algún tema que queramos hablar o quieran preguntarnos algo, nos pueden contactar a través de las redes o a través del correo. Y antes Un montón de lugares. Sí, o sea, lugares ahí donde contactarnos, así que los esperamos a que nos puedan contactar y nos digan lo que quieran preguntar, que no hay problema, y veremos para charlarlo en algún vivo, o si quieren contactarnos por algo privado, algún asunto privado, también, y lo charlamos de manera privada. Y antes de meternos al capítulo 14, quería decirles un poco que Pablo ya venía hablando sobre algunas cuestiones sobre, o sea, ¿qué es lo que está prohibido? Que esas son cosas que ya sabemos, o sea, que son indiscutibles, que están explícitas en la palabra, qué es lo que aborrece el Señor, y que no hay mucho que darle vuelta. Y ya lo venía hablando, instruyendo a los hermanos en la carta a los romanos y también en algunas otras cartas. Pero hay cuestiones que también Pablo nos ayuda y habla en la palabra sobre cuestiones que no está definido bien qué está prohibido, qué no, o sea, o no habla mucho sobre eso para aprender un poco sobre esas cuestiones y que nos quedemos tranquilos con respecto a ciertas cuestiones que ahora vamos a tocar en el capítulo 14. Así que vamos a meternos en eso, vamos a charlar un poco sobre eso. Y el capítulo 14 arranca diciendo, el título es Los débiles y los fuertes. Y comienza el capítulo 14 de Romanos. Los invitamos acá, no vamos a hablar enteramente, no vamos a leer enteramente el capítulo 15, los invitamos en su casa a que lo lean. Pero bueno, Es muy interesante, léanlo después con tiempo, con tranquilidad, léanlo completo, el 14 y el 15, porque son bastante interesantes. Sí vamos a charlar sobre esos capítulos, vamos a tocar unos versículos que queremos tocar y hablar,
Pero bueno, por eso los invitamos a que lo lean, porque es importante escudriñar la palabra, y es importante que del otro lado también lean y vean de lo que menciona la palabra de Dios y se instruyan leyendo de manera propia cada uno la palabra. Y comienza el capítulo de la carta de Romanos, el capítulo 14, comienza diciendo: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Arranca empezando así. Así que vamos a charlar sobre eso, y empieza a hablar sobre estas cuestiones en las que, bueno, no hay algo específico sobre esto. Así que tratemos de resguardarnos en ese sentido. Ya sabemos qué es lo que está mal, ya sabemos lo que Dios aborrece, y hay otras cuestiones que se ve que sucedían en esos lugares, en donde, bueno, Pablo quiere aclarar sobre estos temas y estas cuestiones, para que no haya tantas discusiones, calculo, para que no haya tanta controversia, sino que, bueno, quédense tranquilos y vamos a tratar estos temas de esta manera. Así que, bueno, vos qué opinás y qué vendría, cómo comenzaría todo esto del capítulo 14. Bueno, acá habla, ¿no? El título dice los débiles y los fuertes, ¿no? Que título como es lo que yo abrí la Biblia así y me apareció ese título y me llamó la atención, ¿no? Y lo empecé a leer y ya en el primer versículo dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Muchas veces nos pasa, ¿no? Que nos encontramos con una persona eh, que no está dentro del cristianismo, entonces por ahí hay a veces unos choques en donde como que te da la iniciativa, es como que quieren ir siempre al choque, no como al, a la discusión. Entonces hay que tratar de eso, evitarlo, ¿no? Porque hay que siempre ir con amor a esa persona, para que esa persona vea el amor de Cristo reflejado en nosotros. Entonces hay que tratar muchas veces, ¿no? Nos dan como cosas que dicen y como que nos dan ganas de comenzar, ¿no? Una discusión, empezar a refutar cosas, pero hay que ir calmados, hay que ir con amor y tratar siempre de evitar eso, ¿no? Porque siempre la otra persona va a querer entrar en, ¿no? Creo que para las personas es común como entrar en discusión. Creo que no sé, lo he vivido y creo que lo has vivido, Seba, de que muchas personas siempre van a ese choque, ¿no? Como que a las piñas, por así decirlo. Claro, incluso tenemos que entender, pongámonos por ejemplo en esa época, y después lo vamos a trasladar un poco también acá. Mm, Pablo viene obviamente de Israel, con una cultura, con una manera de pensar, y va hacia lugares, a partir de que viene Jesucristo, después de lo que todo hace Jesucristo, la salvación no es solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y empieza a recorrer parte del Mediterráneo, lugares, y bueno, ahí donde hay otras culturas, donde hay culturas propias en donde se piensa de alguna manera qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y capaz que es medio chocante. mm, Y capaz que dentro incluso de la misma cultura. Entonces, ahí es donde Pablo también nos enseña un poquito para decir, bueno, miren, ya les hablé lo que no se puede hacer, y sobre estas cuestiones vamos a tomarla de esta manera. Y con respecto a lo que dice Julie, si nos llevamos hoy en día, también hay cuestiones de que algunos piensan de una manera, otros piensan de otra, y dentro de los mismos cristianos algunas veces pensamos de distinta manera. Y acá es donde nos dice, bueno, lo que ya sabemos que está prohibido, listo, está prohibido. Y lo otro, que no hay algo específico sobre eso, bueno, veamos cómo hay que tratarlo eso. Y algunas veces, como dice Julie, bueno, nos agarra el carácter o nos agarra un poco de adentro de enfocarnos y decir no, 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 o porque pensamos distinto, pensamos de otra manera, pensamos, no sé, capaz por la educación de uno, por la que vino uno, o por distintas cuestiones por las que pasamos, pero acá Pablo nos enseña. Y es verdad lo que dice Julie, así que vamos a aprender sobre esto para saber cómo tenemos que reaccionar. ujú. Sí, sí, sí. Igual también pasa mucho estas cosas, tanto como pasaba en la antigüedad, pasa hoy en día, ¿no? Como que también entre cristianos a veces tenemos diferentes opiniones o diferentes entendimientos sobre algunas cosas y también ocurre esto, ¿no?
Creo que esto habla en sí de eso, ¿no? Como eh, de una persona que tiene un entendimiento de algo diferente al de nosotros. Entonces, ahí siempre va a ocurrir un choque, pero es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Y después más adelante dice, que también le marqué cosas interesantes para hablar, que dice, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones, porque todo lo que hace lo hace para el Señor, ¿no? Eso es algo importante que hay que tener en cuenta, que hay que estar eh, con lo que nosotros hacemos, o sea, estar firmes en lo que nosotros creemos, porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y eso al Señor lo hace feliz. Eso es lo importante, que todo lo que vos hagas lo hagas para el Señor. Perdóname, Yu, me puse auriculares Sí. porque de producción parece ser que no se estaba escuchando bien. ¿Ahora se escucha un poco Yo, mejor? yo que tengo los auriculares, pues siempre me los pongo, se escuchaba como más o menos, pero te escuchaba. Eh, pero ahora se escucha Full HD. Ah, bueno, mejor. Ahora sí, continúa. No, no, que eso te decía, que repito lo que dice acá. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones, porque todo lo que hace lo hace para el Señor. Ujú. Vos ahí, vos qué decís sobre ese versículo. Sí, lo que noto es que cuando comienza hablando Pablo, Mm, comienza hablando sobre, bueno, da ejemplos, ¿no? claro, Ya sí. de por sí el capítulo habla sobre convicciones, sobre conciencia y sobre consideración, pero eh, cuando nota da ejemplos como, bueno, qué comer y qué no comer, Claro, y algunos, por ejemplo, son vegetarianos, otros no comen carne, y acá lo que comienza enseñando que, bueno, tratemos que estas cuestiones no vayan a la discusión. Entonces, claro, si vos lo vas a hacer, hacelo con convicción. Y empieza también a enseñarnos qué hacer con respecto a lo que piensan distinto a nosotros. Y los menciona como que, bueno, aquellos que son, o acá en esta traducción, lo menciona como aquellos que son más débiles, como que están comenzando el camino, como que están viendo, claro, y que le choca algunas cosas que hacen otros hermanos distintos. Y es claro. verdad lo que decís vos, que dijo, con convicción, hacerlo con convicción. Que bueno, más adelante habla de algunas cosas más que no sé si quieres tocar, sobre de hacerlo para el Señor, en el sentido de, bueno, después tenemos que dar explicaciones al Señor de lo que hacemos. Claro, Pero sí, bueno, Pablo comienza hablando sobre eso. Bueno, aquellos que quieran, no sé, no comer carne, por ejemplo, no coman carne. Y aquellos que quieren comer carne, coman carne. O sea, no nos detengamos en estas cosas y tratemos de no ir a la discusión. Incluso también nos habla un poco de amor, pero no sé si me estoy adelantando a algunas cosas. Este, Eh, y sí, más adelante habla sobre eso, bueno, como vos decías que hablas después, más adelante, de que todo lo que hagamos, después el que va a rendir las cuentas es Dios, ¿no? Acá dice, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano o por qué lo menosprecias? Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios, o sea que hagas lo que haga lo que haga el otro, haga lo que hagas vos, no hay que juzgar, porque el único que va a juzgar más adelante va a ser el Señor. Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta, de que no hay que juzgar, no hay que juzgar, porque nosotros mismos hacemos cosas que por ahí no son las correctas o el otro no lo ve correcto, entonces hay que tener ojo en eso, porque el único que juzga es Dios, entonces ojo al piojo. claro, o sea, volviendo un poquito atrás, recordemos que la carta se nos manda a Romanos para personas cristianas que hablan entre ellos y discusiones que realizan Mm, o debates que hay entre ellos. Entonces, entre cristianos y cristianos, cuando hablamos sobre, bueno, yo pienso de una manera, yo pienso de otra, bueno, tratemos de no juzgar, mientras que no sean cosas que sean prohibidas, que ya sabemos prohibidas, que ya hablan al principio de los romanos y en otros libros, claro, estas cuestiones que no nos vayan a hacer la discusión. ¿Por qué? Aparte, esto hace que capaz que el hermano que está comenzando lo perjudique en el sentido de en su crecimiento.
Y como Ujú, dice Julie, que después, bueno, que quien juzga es Dios y que después nosotros tenemos que hablar ante el Señor, eh, fijémonos que, por ejemplo, en el versículo 8, Pablo dice, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, lo que hagamos, que lo hagamos para el Señor. Y bueno, como dijo Julie, no somos quien para juzgar. Y están arrancando de esa manera o piensan de esa manera, bueno, trata de no ir a la discusión, trata de no, de que no haya una pelea, porque no lo vale, porque no es el tema, porque no es el mm, camino, y en todo caso buscar la manera de interpretarlo, de claro, seguirlo, de acompañarlo, total, como dice acá, y ya lo mencionó mm, Julie, después tenemos que hablar ante el Señor. Entonces, bueno, claro. tengamos Lo cuidado que con esas pasa, cosas. mm, lo que pasa es que si nosotros respondemos de la misma forma que la otra persona responde, entonces se está dando cuenta que no hay cambio, no hay cambio entre vos y yo, o sea, somos iguales, no hay cambio, yo no puedo, si yo veo ese cambio en la persona, ese que responde diferente, genera un impacto en mí, entonces yo voy a decir, wow, hay diferencia. Entonces, Claro, ser si vamos, ejemplos. claro, si actuamos igual, es como que es igual que cualquiera, como que no veo un cambio. Estar No, como yo estoy no o estar aprendimos. como está él, Claro, voy a estar igual, entonces ¿de qué me sirve? Entonces claro. hay que tener ojo en eso, porque la gente es, va a eso, va de cómo es la persona, cómo actúa esa persona. Entonces, ya ahí, a ver cómo esa persona actúa y ve que es igual a mí, actúa como yo actúo, no hay cambio, entonces yo no necesito cambiar. Ujú. Entonces, ahí hay que tener ojo en eso también. Bueno, eso es Y parte, bueno, perdón, eso es parte del sí, sí. crecimiento. El crecimiento incluso va a hacer Ujú, que cambie nuestro carácter. Yo, por ejemplo, como, a ver, contando un poco sobre mi vida, yo he notado mi carácter cómo ha cambiado a través del tiempo. Ha cambiado un montón. Cuestiones de que capaz que, está bien, tampoco era tan que discutía demasiado, ni provocador, ni nada, pero me he dado cuenta que ya hay cosas que antes capaz que me molestaban, ahora no que las cosas que antes las hubiese hecho de una manera, ahora no, la haría con más paciencia o de distinto, o lo tomaría de otra manera, o no me lo tomaría tan personal, lo vería de otra manera. Y ese carácter que te va modificando a través de la entrega de uno, leyendo la palabra y entregándose a Jesucristo, y dejando entrar el Espíritu Santo, uno va viendo cómo va moldeando el carácter de uno y ese es el crecimiento importante. Y eso es lo que dice Julie, cuando otros lo ven, dice, opa, ¿qué pasó acá? sí, ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no hace esto? Y ahí se da cuenta de que, bueno, me gustaría saber un poquito más sobre eso, o qué haces para hacer eso, pero eso al principio obviamente es más difícil y después te vas acostumbrando. claro, sí, sí, sí. Es difícil hacer ese cambio, ¿no? Mm. Hacerlo día a día, actuar día a día así, porque puede ser, como dice más adelante, un tropiezo para el otro, ¿no? Entonces, bueno, yendo a esa parte, ¿qué dice? Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo. ¿Ese qué Acá habla versículo es? de... Ese es del 15 al 17. Bárbaro, sí. eh, Ahí hablan, ¿no? De no ser tropiezo para la otra persona, ¿no? Es mejor quedarse al borde que hacer tropezar a la otra persona. Creo que eso es peor que haber dicho algo, ¿no? Eh, También es algo muy importante eso, de no ser tropiezo para la otra persona. Sí, Hay acá que no, ser de ayuda. claro, acá no menciona que, por ejemplo, comportarse con amor y menciona que, bueno, que si sos de tropiezo ya no te estás comportando con amor. Eh, a ver, tratar de demostrar de que estamos ayudando a esa persona y, y bueno, algunas veces
hay que bancarse esas cosas. Creo que más adelante incluso menciona sobre la cuestión de que, a ver, vamos a dar un ejemplo. Si vos estás invitando a una persona, que más o menos estaba hablando de eso, si vos estás invitando a una persona y Mm, esa persona tiene un problema con lo que vos estás comiendo, bueno, trata de no comerlo, trata de no buscar la discusión. Si uno lo lleva al día de hoy, si vos estás invitando a una persona, está saliendo de un problema, tiene una adicción al alcohol y vos pones alcohol en la mesa porque tomás vino, porque ah, tomás cerveza, lo que sea, y tratá de no ponerlo. Es una cuestión de ayudar para que no caiga en tropiezo. Y después vos, en lo personal, cuando no está esa persona, tomá la cerveza, tomá el vino, sin emborracharte, obviamente. La idea no es emborracharse, claro, pero que lo que hagamos que no sea para tropiezo. Y si nos tenemos que resguardar o nos tenemos que bancar un poquito de eso, bueno, banquemos eso. Y eso es actuar con amor. Estás haciendo como una especie estás dejando algo de lado que a vos te gusta con amor porque a esa persona le está molestando o porque a esa persona le puede afectar, claro. esa persona puede tropezar, y vos lo estás haciendo con amor. Y eso nos menciona también en el capítulo, y es importante saberlo. Algunas veces nos cuesta, este, porque algunas veces pensamos, bueno, si hizo esto, yo también tengo que hacerle algo, porque él me hizo esto y yo le hago esto, y yo Claro. tengo todo el derecho de hacerlo, y empezás todo en ese tema, cuando en realidad lo que nos están enseñando es, no, bueno, bancate un poco, hacelo con amor, entendé por lo que está pasando esta persona, y a medida que vos lo Mm, estás haciendo vas a estar demostrando y dando ejemplo de la manera que vos estás actuando, que a futuro esa persona claro, lo va a entender y va a actuar de la misma manera, si se mete más en eso. Este, así y es es. importante, y eso, bueno, lleva tiempo, obviamente. Y eso es lo que nos enseña también Pablo. Claro, sí, 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 totalmente. Y bueno, ya pasando al capítulo 15, eh, acá dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Lo que hacíamos, lo que acababas de decir. Mm. Va justo, este versículo va justo con lo Ah, que acababas de decir. bueno, Es como adelante. que, no, no, está bien, porque dijimos el versículo ahí para que se entienda mejor. Mm, está bien, está bien. Em, Así que, pasando al Ahí, próximo, ahí vieron, perdón, ahí vieron la importancia, lo que mencionó Jolie, con el fin de edificar. Eso es importante, pues estás ajá, ayudando a que el otro hermano se edifique, a que pueda crecer, y es importante porque después puede ayudar a otras personas y así sucesivamente. claro, tuvo una cadena. Ujú. Eh, bueno, acá después dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión. Eh, Qué importante, ¿no? Nos remarca cosas que hizo Jesús, en varias cosas, ¿no? En los capítulos remarcaba cosas que hizo Jesús, ¿no? Y ¿por qué no nosotros, ¿no? Seguir ese ejemplo, el ejemplo de Jesús, que es lo que hay que hacer. Hay que ser ejemplo de Jesús. Qué mejor ejemplo que Jesucristo, ¿no? Entonces, entonces Así está es. bueno que lo remarque para que nosotros aprendamos por lo que pasó Jesús, para que nosotros podamos aplicarlo, aunque nos cuesta, Sí, podamos aplicarlo. Si Jesucristo sí. pasó por todo y peores cosas a- Sí, ni, ni siquiera pasarlo a nosotros, hasta imaginarlas, que nos claro. costaría hasta imaginar eso, cuánto más nosotros. Y está Mm. bueno, Pablo acá menciona a Jesucristo por lo que pasó y nos da como ejemplo, y qué mejor ejemplo que Jesús. Así es, sí, sí. Muchas veces decimos, ay, ¿por qué nos está pasando esto? Y después recordamos, bueno, mira, por todo lo que pasó Jesús, yo me estoy quejando. Es como que muchas veces nos quejamos por cositas pequeñas y después vemos todo lo que tuvo que sufrir Jesús y es como, no me puedo estar quejando, digo. No, es Entonces, que
Es que Es algunas veces, difícil, es difícil, algunas veces incluso uno cuando le hace clic y se da cuenta se siente hasta desagradecido, porque decir, bueno, ¿por qué pienso de esta manera claro. si Jesús la pasó peor? Pero bueno, algunas veces es una cuestión del carácter, la formación de uno, de la carne, de un montón de cuestiones que bueno, uno tiene que ir aprendiendo a través de la vida para que podamos aplicarlo de la mejor manera. Es así, a ver, incluso podemos reaccionar rápido con algo y después nos damos cuenta que no tendríamos que haber dicho eso, no tendríamos que haber pensado de esa manera, no tendríamos que haber actuado de esa manera. Mm, Y bueno, eso leyendo la palabra y aplicándola a través del tiempo te ayuda a ejercitar todas estas cuestiones para que la próxima vez o las próximas veces de surgir sepamos cómo actuar. así es. Sí, muchas veces cuando cometemos, ¿no? Ese error, esas cosas que no debemos, es bueno hacer como de darse cuenta, ¿no? Como que te das cuenta rápido, entonces pedís perdón por eso que haces. Es como que ese es un tip bueno para tomarlo en cuenta, de que cuando cometemos ese error, tipo, no sé si les pasa, que cometes el error y como que te das cuenta en el instante, entonces dices, ay no, perdón, no debía hacer eso. Entonces, es bueno, ¿no? No tardar en extenderse en eso, ¿no? En arrepentirse de lo que uno hace. Es como que si te das cuenta, arrepentite en el momento, no tardes 1 millón de años y mira, esto, bueno, pido perdón. Es Bueno, como que, ahí es cuando tenemos que dejar el orgullo de lado. Ese es un tema. ay, el dilema de muchos, Mm. el dilema de muchos, sí, 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 es como difícil, ¿no? Pero eso uno lo va aprendiendo, lo va aprendiendo. A ver, puedes estar también incluso un montón de años leyendo la palabra y alguna que otra vez te puede agarrar. Son cuestiones, pero sí, Sí, y yo porque lo vi en mi propia vida y por eso se lo transmito a través de este vivo a los que están del otro lado también, sí vi que leyendo la palabra y orando y todo, vi cómo no solo cambian cuestiones de la vida con respecto capaz a cómo ver eh, qué sucede con tu economía, con tu familia, con la salud, etcétera, sino que también los aspectos de tu vida y tu carácter y tu forma de ser. Y cuando uno recuerda cómo era antes y cómo es ahora, ahí te das cuenta del salto grande que uno hizo. No es completo, no es perfecto, pero sí vas notando cómo va cambiando ese carácter en tu vida y cómo vas tomando esas cosas. Cómo capaz que antes era una chispa para una pelea y cuando ahora no, y pasa de largo mm, y ya está. Obviamente claro, sigue habiendo cosas, no significa que no te pueda doler algo, pero lo tomás de mm, otra manera y no significa tampoco que va a ser siempre así, sino que puede pasar que algunas veces, bueno, volvés a caer o recaer en algo. Pero sí se nota cómo va cambiando, cómo se va forjando ese carácter nuevo, cómo te va mm, moldeando el Señor en tu vida y en tu carácter y en todo. Y yo se los explico claro, porque yo lo he visto, los invito del otro lado que también lo hagan. Este, que no es sí, solo ir a la iglesia o decir soy cristiano, sino que es una cuestión de orar, de leer la palabra y de mm, estar presente para que eso te cambie y perdure también. así es. Vivir una vida con Cristo son pequeños pasos con grandes resultados. Porque muchas veces no, por ahí más los jóvenes queremos como todo ya, ¿no? Como Sí, que, bueno, quiero esto, ya, bueno, listo, lo tenemos. No, sino que todo lo que nosotros queramos o estemos en proyecto son pasos pequeños pero con grandes resultados, porque cada logro que hacemos es un gran resultado, porque lo lograste, lo pudiste hacer. Entonces, por ahí tarda ese proceso, porque va a tardar hasta que llegues a los 100 años, te vas a seguir perfeccionando en esto. Nunca vas a ser como, el capo, capo. Va a tardar esto, tarda, es un proceso que tarda, en es donde que, Dios te moldea, te fortalece. es que ese proceso que tarde te va a ayudar incluso porque lo aprecias más cuando ves los resultados. Cuando vos, a ver, Así es. el mundo, incluso el internet,
o las vías de comunicación te venden de todo ya, todo ya, todo ya. Claro, Hoy en día pedís un producto y el mismo día o el otro día te lo traen, todo ya. claro. Este, pero Claro, Dios no es un pedido ya. muy buena esa, Dios no es No, un pedido no, ya. claro, no, no, Este, no, no es como un Aladín que frotás la Biblia y sale el deseo, es no, que hay no. otra cuestión, porque, a ver, acá me desvío un poco, pero por más que tengamos un pedido, si Dios sabe que no es bueno para nosotros, prefiero que Él decida sobre mí que yo decidir sobre mí mismo, porque Él lo sabe. Claro. Nos puede parecer Ujú, lo más lindo, lo más bueno, o qué tiene de malo pedir esto, pero el Señor sabe porque no nos lo da todavía o mm, no nos lo va a dar. Y que puede, o que puede llevar, bueno, un tiempo o darnos de otra manera. claro, Pero sí, sí, el pasar por un proceso nos ayuda a ser fuertes y nos ayuda a fortalecernos a través de pasar ese tiempo, transcurrido ese tiempo, que incluso nos va a ujú, ayudar a apreciarlo. Cuando así uno es, empieza un proyecto, una empresa, un microemprendimiento o algo en las redes o lo que sea, y lleva su tiempo, entendés, cuando transcurre ese lapso de tiempo, mirás para atrás y decís, mirá lo que logré en este tiempo, y llevó un tiempo para hacerlo. Lo que sucede ujú, a muchos jóvenes, también le pasa a personas más grandes también, pero lo que sucede a muchos jóvenes es que se frustran porque, claro, como no lo consiguen ya, no llega sí, tan rápido, claro, se frustran y lo dejan, cuando en realidad tienen que seguir. claro. Muchas Si es veces como que, sí, No, sí, sí, que si es algo económico o lo que sea, y saben y les gusta, tienen que seguir sobre eso, o ser inteligentes en cómo darle la vuelta a ese proyecto. Y si es algo en lo cristiano, si es algo del Señor, mientras que sea del Señor, tenés que seguir. Si vos ves que el Señor te está claro, animando, lo tenés que hacer, tenés que seguir, no tendréis que frustrar. sí, Si vos haces una red social y te siguen 5 nada más, vos hacelo, vos dale para adelante. Y capaz de acá 1, 2, 10 años, no sé cuánto, vas a ver la gran diferencia, te acordás cuando arranqué que tenía 2 nada más que me seguían y ahora la cantidad que tengo. Bueno, es un proceso, lo mismo con el carácter de uno, lo mismo con cada parte de nuestras ujú, vidas, es un proceso en el cual vas a apreciar porque vas a ver, mirá lo que logré en este lapso de tiempo, el sacrificio que hice en este lapso de tiempo, lo que he logrado. Y ves los claro, resultados. Y eso te va ayudando, sí. formándote en tu vida. Claro. Es importante que cuando lo que queremos no sucede, no hay que quebrar la fe, porque muchas veces nos pasa de que por ahí pedimos algo que anhelamos tanto, 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 y que no pasa, no pasa, pasan los días, pasan los meses, no pasa, no pasa, y es como que con ese tiempo nosotros quebrantamos esa fe. Entonces hay que tratar de entender que no todo lo que nosotros queramos, Dios lo va a querer. Mm. Entonces hay que entender que es difícil, ¿no? De saber, puede pasar un montón de tiempo y es algo que Dios te quiere dar o no te quiere dar. Entonces, siempre tenés que mantener firme la fe, porque la voluntad del Señor siempre es buena, siempre. Entonces, hay que entender eso, de que a pesar de que nosotros queramos un montón de cosas y anhelemos muchas cosas, que por ahí no es el plan de Dios para tu vida, tenés que mantenerte firme, porque Dios siempre va a tener un plan para vos de beneficio, de bien, para bien, porque siempre te va a dar cosas para tu bien. Entonces, tenés que mantenerte firme en esa esperanza, en la esperanza de Cristo. Así que No, no hay lo que tener olvides. fe, por más que suceda o no, vos tenés que tener fe, perdurar y seguir, que de alguna manera el Señor te va a indicar qué es lo que hay que hacer. Ujú. O si hay Y te va a dar cosas mejores. claro, incluso hasta lo que uno soñó va a ser más grande todavía. Así es. Este, pero tenés que tener fe en el Señor para Mm, perdurar, para seguir, para no frustrarte. Cuando vos ejercitas todo eso te va a ayudar a que no decaigas o ante ujú, la primer traba, ante la primer piedra, ante el primer bloqueo, no te caigas y sigas y perdures en eso. ujú. Y eso es importante. Sí, hay que estar preparados porque vivimos
tenemos una vida que constantemente tenemos pruebas, pruebas que por ahí son grandes, pruebas chiquitas, pero todas son pruebas y hay que mantenernos firmes porque son pruebas que van a fortalecerte, no que te van a hacer caer, sino que te van a hacer fortalecer. Y si te caes, para eso está Cristo, que te agarra, te Te levanta volverá a y levantar. te va a levantar las veces que sea necesario, a veces que te caes 80.000, 500.000 veces, ¡pam! Dios te va a levantar, no importa, pero tenés que tener siempre la convicción de que Dios te va a levantar y tener la convicción de querer levantarte, ¿no? Entonces, mantener firme eso, mantener firme de que es un tiempo en donde hay situaciones difíciles, estamos viviendo en una situación que nos ocurren procesos difíciles, pero hay que ser fuertes, hay que mantenernos, hay que mantener una relación con Cristo, dar para adelante con eso fuerte porque eres el único que nos va a poder sostener en momentos difíciles. No va a haber nadie que te pueda sostener en un momento tan difícil si no es Cristo. Entonces, No, no hay que mantenerte rendirse. firme. No hay No que hay que rendirse. rendirse. Aún cayendo, no hay que rendirse. Porque el Señor te va a Así es. levantar. Y eso es importante. Vos habías leído ahora hasta el final del capítulo 14, ¿no? Mitad del 15. Mitad del 15, perdón. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Después, bueno, el último capítulo, el último versículo, Mm. si querés leerlo, si querés que lo lea, Sí, eh, sí, sí, léelo, léelo. dice algo lindo, así que dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Mm. Qué lindo, Así ¿no? Qué que, bueno. sí. Cómo Pablo saluda, tratando de desearle lo mejor a los hermanos, para que sepa que te tienen que la luz, que el camino, que el objetivo es el Señor. Así es. Y estar tranquilos que el Señor va a estar con ellos. Y es importante porque más allá de las cuestiones por las que decir, sé que es, a ver, que es un camino difícil, que tenés que trabajarlo, que tenés que tener fe, todo, bueno, ten en mente que el Señor está con vos. Un poco, bueno, lo que estuvimos hablando recién. Que está con vos, practicarlo porque es bueno para tu vida, Ujú. y que, bueno, y que les desea, ¿no? Cosas lindas a los hermanos. Y eso es Así bueno, es. como da una definición para terminar con el capítulo, con esa parte, no con el capítulo 15, sino con este tema, Mm. en donde, bueno, habla de que, bueno, cómo se trata a los débiles, qué es lo que tienen que hacer los fuertes, los que ya están en el camino, qué es lo que tienen que hacer para ayudar a los débiles o los que están comenzando en el camino, dar el ejemplo, y bueno, entender esas cosas, tratar de no ir al choque, no ir a los problemas, tratar de no hacerlos caer y tener presente actitudes o características, perdón, como la convicción, como la conciencia, la consideración, en donde nos enseña que Ujú. tenemos que amar y cuando demostramos estas cosas en las cuales nosotros suprimimos un poco de lo nuestro, sacamos el orgullo de lado, cuando decimos, bueno, si a vos te hace mal esto, no lo voy a hacer. Mientras que no sea algo que esté que prohibido ni nada, que Mm. sabemos que, bueno, podemos ayudarte en este sentido, bueno, no lo voy a hacer. Si te choca que hable de esta manera o piense de esta manera, no toquemos el Mm. tema. Si te choca de que yo coma carne, bueno, cuando te invite a mi casa, no comeré carne y te acompañaré en lo que comas. Así es. Si tenés un problema con el alcohol, no voy a poner bebidas alcohólicas sobre la mesa cuando estemos juntos cenando o almorzando, etcétera. Y Ujú. así con un montón de cuestiones, Sí. para ayudar a que no tropiecen, a demostrar nuestro amor y, y una de las cuestiones principales que nos enseña Pablo es a no juzgar, como ya venimos hablando. Ya Así que bueno, es. cada uno tiene su carácter, su forma de ser, incluso, no sé si tocamos este tema, en una parte Pablo habla también sobre
no te preocupes por el otro, ya mucho vas a tener vos por qué preocuparte por lo que le vas a decir ante el Señor. Así que Claro, sí, preocupate mucho nos vos, preocupamos, ¿no? vos preocupate por vos, no te preocupes por lo demás también tiene que hablar ante el Señor. Entonces, preocupate vos por lo que estás Claro, haciendo y cómo lo vas a explicar al Señor lo que estás haciendo. claro, Porque al final, al fin y al cabo es tu vida, vos te preocupate por tu vida, qué es lo que va a suceder. claro. Esto no quita Porque que, vas a llevar tu vida después, no el de la otra, no, claro, el de la bueno, otra persona. ¿Cómo? claro. Acá, a ver, no quita que uno no pueda enseñar o aconsejar o lo que sea, Ujú, pero siempre buscar la manera de que no sea para choque. Si yo voy a enseñar algo y claro, si le voy a asesorar algo o algo que aprendí o lo que sea, y de eso va a surgir una discusión, bueno, o buscar otra manera de hacerlo con otras palabras o tratar de no ir al choque, no ir a la discusión. así es. Después es cuestión de que, bueno, si veo que no lo hago porque discute o por lo que sea, el que se está perdiendo esa Ujú, elección es esa otra persona, no yo. así es. Y al revés lo mismo. Entonces, consideremos esas cosas, tengamos cuidado con esas cosas, y tratemos de no ir al choque. Porque incluso cuando Claro, uno está hablando de un tema y vas al choque, ya está, es como que ya se cierran los oídos y ya no van a escuchar más nada, y claro, por más como que que le ¡pip! hable, No te escucho. eh, ya está, no, es Sí, como perdido el día, podemos decir, no solo el día, claro, capaz que por una semana, por un mes no te habla. Entonces, claro. no vale la pena. Por eso también en otras partes de la palabra nos enseña que tenemos que ser sabios, que tenemos que saber cómo decir las cosas, Ujú, tenemos que aprender, buscar las maneras, de qué manera, bueno, así es. y sabiendo que cada uno tiene distinto carácter y también parte también de la educación de chico de donde viene uno también. Así que bueno, consideren eso y Sí. a la vez, como ya dijimos, somos ejemplo, si lo aplicamos, somos ejemplo para que se den cuenta del otro lado Claro, que hay hay algo un cambio. distinto, hay un cambio de cómo lo tienen que hacer, Claro. capaz que se les hace un clic en la cabeza, se le prende una luz en el sentido de decir, bueno, yo también quiero ser así. ¿Qué pasó acá? Yo también quiero Ujú, ser así. claro, Pero bueno, lleva tiempo claro. y sí, les digo que se nota. Cuando uno está leyendo la palabra, está orando y se está involucrando, se nota cómo va cambiando esos aspectos en tu vida. Y es importante a que lo consideren y Ujú, lo apliquen en sus vidas también. claro. Es importante, ¿no? Ser como esa chispa que encienda a la otra persona. Creo que con eso ganamos bastante ya. Como ayudar a una persona y no serle de tropiezo. Mm, Generar esa chispa que haga encender a la otra persona, ¿no? Que le haga el clic. Que cuando te vea hablar, expresar, te diga, yo quiero eso, yo quiero ser así, quiero tener eh, eso que la hace eh, única, ¿no? Porque cada uno tiene algo que lo hace único. Entonces, vos decís, yo también quiero ser único así. Entonces, al hacerle ese clic en la cabeza, ahí van a empezar con la búsqueda, ¿no? Con la búsqueda de eso que tiene la otra persona, que la hace diferente. Porque creo que lo que más le impacta a la gente al mundo es ver siempre, ¿no? Creo que el más impacto que le da al mundo es esa persona que es diferente. Como que se nota el cambio entre esta parte del mundo con esa persona, ¿no? Es como que a la gente le impacta eso. Esta Porque están persona hizo acostumbrados a tal una cosa. manera de vivir y ven Así ese es, cambio. claro. Sí, 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 Ujú, sí. Mira, porque algunas veces nos olvidamos, voy a mencionar algunas cositas, hay poquitos comentarios, pero los vamos a mencionar en el vivo. Por ejemplo, Steffi pone, se escucha excelente, se ve que bueno, con el cambio de auriculares, al poner los auriculares sí. todo, cambió todo. Y después, bueno, Marinela pone hola chicos, y bueno, nos fueron escribiendo, se fueron uniendo Mm, algunos, así que bueno, los saludamos también, que están del otro lado, y les recordamos que si nos quieren escribir algo personal de manera privada nos pueden enviar, y si no, si quieren que hablemos sobre algún tema en los vivos también nos pueden enviar para que lo podamos desarrollar y ver.
también si nos quieren hacer preguntas en el vivo, en el caso de que, bueno, las sepamos responder, si es en el vivo las responderemos, y si no tengo la respuesta, en la próxima la buscaré y en la próxima le responderé, o ya sea algún mensaje o en el vivo, lo que sea, lo Así es. buscaremos, nos fijaremos. Ahí Javi puso Dios es grande, claro que sí. Amén. Y les recordamos que en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok nos encuentran como somosuno.red, y también está en nuestra página web somosunored.ar y nuestro email info@somosunored.ar. Ahí Javi escribió de nuevo, Dios es fiel y nos ama. Claro que sí, claro que sí. Así que Así es. tratemos Sí. de aplicar la palabra, tratemos de aplicar lo que vimos hoy de Romanos 14 y una parte también del capítulo 15 para nuestras vidas. No es una cuestión bueno, tenés que ser así, o ni siquiera es para que sea algo perjudicial ni nada para nuestra vida, sino que es para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestro carácter, mejorar nuestra forma de ser, y que también a la hora de que nosotros estemos ante el Señor, digamos, bueno, Señor, ¿por qué actuaste así? Te va a decir el Señor, o no sé qué explicaciones habrá que dar, pero por lo menos saber si tratamos de hacer lo que nos dijo. Entonces, tratemos de aplicarlo a nuestras vidas. Incluso, algunas veces pareciera que algunas veces nos pareciera injusta las cosas, pero lo importante, más allá de todo, es que nosotros estamos tratando de hacerlo, que tratemos de hacerlo con amor, que tratemos de hacerlo con justicia. Después, como lo tome el otro, lo tome de la manera que lo tome, queda en el otro, pero nosotros tratemos de aplicar eso en nuestras vidas de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, porque además es para mejorar nuestra propia vida, nos alimenta, nos ayuda a fortalecer y a fortalecer nuestro carácter, que incluso a medida que lo fortalecemos, ante las próximas situaciones no nos va a costar tanto hacerlo. Sí, así es. Muchas veces si queremos hacer un cambio, ¿no? Queremos cambiar para mejor, obviamente. Tenemos que querer tener ese cambio, porque si nosotros no queremos ese cambio, no podemos cambiar. Entonces, si vos le decís, Señor, cámbiame esto, cámbiame lo otro, pero si vos no estás con la convicción de que querés cambiar eso, no estás dispuesto, es como remar en dulce de leche. Entonces hay que tener en cuenta eso. No es una cuestión que el Señor dice, bueno, listo, ahora vas a hacer, no vas a tener más orgullo, vas a ser bueno, o no, no vas a saltar ante una discusión porque querés salir a la discusión. No. Te va a dar situaciones para que vos ejercites para lograr ese cambio. Las pruebas que te va a dar para que vos ejercites ese cambio. No es una cuestión de cambiarnos acá adentro nuestro algo, porque nosotros tenemos libre albedrío. El Señor lo que nos va a enseñar es, bueno, te voy a ayudar a que vos formes ese carácter, a que vos logres ese cambio, a que vos logres ese objetivo. Y te voy a mandar situaciones, así que aplicalas. Claro. Y a medida que vos las aplicás y las vas haciendo y las vas desarrollando, ahí te vas haciendo más fuerte y va a ir cambiando tu vida, todo lo necesario para lograr ese objetivo. Ahí Javi también nos puso, qué bueno es buscar el carácter de Jesús y hacer las cosas como Él. Sí. Ese es el ejemplo a seguir. Claro, muchas veces nos pasa, ¿no? Que le pedimos algo a Dios y nos llegan como 800.000, 500 pruebas y decimos, ¿pero qué pasó? Entonces ahí es cuando tenemos que entender que en las pruebas Dios nos perfecciona, nos hace perfeccionar en eso que pedimos, ¿no? Entonces yo le pido al Señor que me ayude a perdonar, ¿no? Entonces nos manda 800.000, 500 pruebas para que nosotros aprendamos a perdonar. Y es como que, ¿qué pasó acá? Es como, no es que Dios agarra una varita, ¡pum! Ya está, ya tenés el poder para poder perdonar. No, ¿viste? Es como que muchos que piensan así, ¿no? Que es una varita y como ¡pum! Ya está. No, listo, hay que ponernos a trabajar, no es una cuestión de quedarnos sentados. Pasa, es ponernos a trabajar y que, es un trabajo de a dos. Claro, y buscar las situaciones, o sea, que estén las situaciones para que poder ejercitarnos, obviamente. Hay que tener voluntad para hacerlo. Y
y bueno, sí se lo puedes pedir al Señor, podés orar, aplicarlo, leer la palabra, orar a Jesús, decirle, mira, hay algo que no puedo solucionar, que es este sentimiento, ayúdame con esto, cómo puedo hacerlo. Incluso en la palabra habla sobre eso, qué cosas hay que hacer, cómo las tenés que hacer, de qué manera las tenés que hacer, y bueno, es cuestión de aplicar. Tenés las Ujú, instrucciones, aplicalas. Entonces, aplicalas así en tu es, vida y eso te va a ayudar a formar ese carácter que buscar o perdonar a alguien porque sentís a alguien que te hizo estás dolido por algo que te hicieron y te va a ayudar un montón. Entonces, a medida que lo vas haciendo, a medida que vas leyendo la palabra, a medida que lo vas aplicando, lo vas a ir solucionando. Sí tiene que así es, partir de la voluntad de uno de querer hacerlo, como vos dijiste antes, ese es el primer paso. así Reconocer que es, hay algo y una vez de reconocerlo, que tener la voluntad. Y una vez que está la voluntad, bueno, orá, lee las instrucciones en la palabra y aplicalas. así es, No es fácil, pero sí sucede que a medida que lo vas haciendo y lo vas desarrollando, puede que sea más sencillo a futuro, porque lo vas desarrollando claro, sí. y te estás fortaleciendo más en esa área, en Claro. ese tema. Es como en las cosas, ¿no? Vos vas practicando y yo estás aprendiendo piano. Practicás y cuando vas practicando te va saliendo y ya aprendiste a tocar el piano. Entonces así, practicando, ¿no? Entonces Dios nos envía pruebas, entonces bueno, anda practicando pedir perdón. Entonces vas practicando y ya está. Entonces después se te va a hacer más fácil, más ligero. Así que bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. A ver, Eh, sí, sí, ya queda un poco tiempo. mm, Una cuestión con la que vos dijiste es, claro, imagínate si vos estás tocando y ante la primera no te sale, te vas a frustrar y no tocas más piano, no, tenés que seguir intentando, al igual que cualquier cosa, tenés que seguir así intentando es. hasta que te salga. Este, y, Ujú, y en ese intento, tener la convicción y la fe en que lo vas a lograr. Así que bueno, eso es lo que queríamos hablar hoy con Julie. La verdad es un tema muy lindo. Cuestiones bien, en la que no está muy definido en la palabra algunas cuestiones, bueno, cómo tomarlas esas cuestiones para tampoco detenernos en eso, ni llegar a un conflicto por esas cuestiones, que es algo bueno, tratemos de hacerlo lo mejor posible, cómo lo tenemos que tomar para no llegar a discusiones y para edificarnos mutuamente y ayudar al hermano que está empezando o que es débil, que está recorriendo, iniciando esa carrera, ayudarlo para que se fortalezca, para que ayude a otros. Así así que, es. así que bueno, ese es el vivo de hoy, es lo que vimos hoy. Los esperamos en el próximo vivo, que bueno, ahora después, en los próximos días vamos a ir hablándole a través de la red Ujú, cuál va a ser y por dónde. Así que sí, les agradecemos los que están del otro lado. Dios los bendiga. Así que bueno, los esperamos en el próximo vivo. así. Casi siempre son todos los jueves, más o menos a Sí, esta hora. Así que sí, casi siempre resérvense son los por jueves. ahí, tómense un cafecito, un Tomen nota. matecito, tomen Los nota, acompañamos, acuérdense, bueno, desde Argentina es a las 20 horas, así que más o menos los acompañamos en la cena, capaz que en otros lados es más temprano, los acompañamos en la merienda, o capaz que más tarde y los acompañaremos antes de irse a en la dormir. madrugada. Claro, Pero bueno, los esperamos en el próximo vivo. dale. Y bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias por estar Bendiciones. y bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. Bye bye.